Y vamos a trabajar con el puntero. Ok, entonces, como siempre, un segundo que se me... Como siempre, el contenido es, les voy a presentar el objetivo que tenemos para esta sesión, cuáles son los conceptos claves que ustedes deben tener claros para no equivocarse cuando trabajan con este método, qué es eso de descomposición en fracciones simples o fracciones parciales, recibe esos nombres, los ejemplos y unas recomendaciones finales para este método. Como siempre, yo voy a ir explicando, si ustedes tienen alguna duda, pues intervienen, ¿de acuerdo? Entonces, el objetivo que tenemos previsto para hoy es conocer y aplicar los casos de descomposición en fracciones simples. Y obviamente, pues resolver integrales indefinidas usando la descomposición en fracciones simples. Seguimos con integrales indefinidas porque es justamente nuestro tema introductorio a cálculo 2, visto siempre como la operación recíproca o inversa de la derivación. ¿Ok? Entonces, ¿qué conceptos son claves para entender este método? ¿Qué es lo que deben conocer? Pues obviamente lo primero, cómo se estructura un polinomio. Ya ustedes saben, un polinomio es una expresión de la forma a su nx a la n más a sub 2x a la 2 más a sub 1x más a sub 0. En otras palabras, es una estructura en la que se suman términos, los cuales tienen coeficientes reales y potencias con exponente natural de la variable. ¿Okay? Eso es lo que estamos diciendo aquí, a su n, que son los coeficientes, son números reales. Existen dos tipos de polinomios, los polinomios compuestos y los polinomios primos. ¿Cuáles son los polinomios compuestos? Aquellos que podemos factorizar, como los números compuestos. 6 es un número compuesto. ¿Por qué? Porque lo puedo factorizar en el producto de dos factores primos, 2 por 3. Eso mismo pasa en los polinomios. Hay dos tipos de polinomios, los compuestos y los primos. Los primos son los que no podemos, que son divisibles entre el mismo o la unidad, el mismo concepto que en número primo, y existen solamente dos formas para el polinomio primo. La primera forma es la forma lineal, ax más b. Entendemos un polinomio lineal porque la variable tiene grado 1, exponente 1. O el polinomio cuadrático, ax cuadrado más bx más c, pero se debe cumplir que b cuadrado menos 4ac debe ser negativo. B cuadrado menos 4ac es el discriminante de la ecuación de segundo grado, de la resolvente. ¿Qué pasa si b cuadrado menos 4ac nos da negativo? Que se está generando una raíz imaginaria. Eso que nos indica que esta expresión no tiene raíces reales. Y entonces decimos, ok, no es factorizable en productos de factores lineales, ¿ok? Ustedes estudiaron ya matemáticas y ustedes aprendieron que este tipo de estructuras las pudiéramos factorizar completando cuadrados. Pero para este método de integración, el completar cuadrados, dependiendo de cómo quede la expresión, no me sirve para resolver la integral. Por eso es que en este método de integración nosotros vamos a trabajar considerando a polinomios primos, a cualquier polinomio lineal, a x más b, y a cualquier polinomio cuadrático que cumpla que b cuadrado menos 4ac da negativo. Ejemplos de polinomios cuadráticos primos, x cuadrado más 1, por ejemplo. Otro ejemplo, x cuadrado más x más 2. Si ustedes revisan y aplican b cuadrado menos 4ac, van a ver que les da negativo. ¿Ok? Otro concepto que es clave aquí es la igualdad de polinomios. Decimos, dos polinomios son iguales, entonces se cumplen dos cosas. ¿Cuáles son las dos cosas que se cumplen? Si el polinomio P es igual al polinomio Q, esto significa, ya va que el cursor se volvió loco, se independizó, tiene vida propia. Un segundo.
Un segundo, no entiendo qué pasa. A ver, ahora sí. Ok. Ajá, les decía, si el polinomio P es igual al polinomio Q, pues cuando yo sustituya la X por un número en el polinomio P y sustituya la X por un número en el polinomio Q, como ellos dos son iguales, esa cuenta me va a dar el mismo resultado. Eso decimos, el valor numérico de P evaluado en A me va a dar el mismo que el polinomio Q evaluado en A. Esto va a ocurrir si P y Q son iguales. Esto es importante para poder calcular los coeficientes indeterminados. Ya vamos a ver qué es eso. Y luego, si dos polinomios son iguales, pues ellos tienen que tener el mismo grado y deben tener los mismos coeficientes. ¿Okay? Esos términos se deben poder ir igualando uno a uno. Si eso no ocurre, esos dos polinomios no son iguales. ¿Qué entendemos por función racional? Pues una función racional es la división de dos polinomios. X cuadrado más 3x menos 7 entre x cubo menos 5x más 8. Eso es una función racional. Una función racional algebraica. Cuando nosotros hablamos de racional, es como en los números racionales, un cociente, ¿ok? Un cociente. Si es racional algebraica, es un cociente de dos polinomios, ¿ok? Decimos, la fracción es impropia si el grado del numerador es mayor o es igual que el grado del denominador. El mismo concepto de fracción impropia en números reales. 3 medios es una fracción impropia porque el numerador es mayor que el denominador. Se transfiere esa información a fracciones racionales. La fracción es propia cuando el grado del numerador es menor que el grado del denominador. Lo mismo que en números reales. 1/2, fracción propia. 3/5, fracción propia. El numerador es menor que el denominador. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa cuando la fracción es impropia? Pues si la fracción es impropia, lo primero que nosotros tenemos que hacer antes de integrarla es convertir esa expresión en una expresión equivalente que involucre una fracción propia. En otras palabras, tenemos que dividir. Dividir el polinomio P entre el polinomio Q y aplicar el algoritmo de la división. Cuando nosotros éramos pequeños, por allá en 4º grado, cuando ustedes aprendieron a dividir, a ustedes les enseñaban que para ustedes comprobar la división, tenían el dividendo entre el divisor y eso te daba un cociente y si la división no era exacta, obtenías un resto o residuo. A ustedes les enseñaban que para comprobar esa división, ustedes multiplicaban el cociente por el divisor y le sumaban el resto. Y de esa manera ustedes comprobaban si su división estaba bien o no. Ahora, si toda esa expresión nosotros la dividimos entre el divisor, obtenemos el famoso algoritmo de la división. ¿Qué es eso del algoritmo de la división? Pues una expresión que me permite convertir esa división en una suma. El dividendo entre el divisor me va a dar lo mismo que el cociente más una nueva fracción. Y esa fracción es el resto entre el divisor. Esto es lo que nosotros llamamos el algoritmo de la división. ¿Ok? Ese algoritmo de la división se transfiere tal cual a el trabajo con polinomios. Entonces, nosotros podemos convertir esa fracción propia en la siguiente, impropia en la siguiente expresión. La división P de X entre Q de X me va a dar un polinomio que es el cociente más el resto entre el divisor. ¿Ok? Esta nueva fracción
por definición de división, es una fracción propia, obligatoriamente. Si esta señora no es propia, significa que nosotros podemos seguir dividiendo. ¿Qué significa eso? Que el grado del numerador tiene que ser menor que el grado del denominador. Yo paro de dividir cuando el resto me da un polinomio de grado menor que el divisor, que el polinomio divisor. ¿Ok? Ahora, si la fracción es propia, esto significa que el grado del numerador es menor que el grado del denominador, pues nosotros podemos descomponer esa fracción en fracciones simples siempre y cuando el denominador Q de X se pueda factorizar o descomponer en factores primos. ¿Ok? Tienen que tener cuidado, porque a veces ya la fracción, cuando yo divido, obtengo una fracción que es simple. Para poder descomponer en fracciones simples, la primera condición es que ese denominador debe ser factorizable. ¿Ok? Solo las fracciones propias las podemos descomponer en fracciones simples. Mucho cuidado. Yo no puedo descomponer una fracción impropia en fracciones simples. ¿Ok? Para yo poder descomponer, obligatoriamente la fracción tiene que ser una fracción propia. Ahora, ¿qué entendemos por fracción simple? Es una fracción que no podemos simplificar más, como lo dice la palabra. El equivalente en números racionales sería la fracción irreducible, ¿ok? 2/5 no la puedo simplificar más. 1/8 no la puedo simplificar más. Entonces la fracción irreducible en números racionales es lo que en funciones racionales algebraicas llamamos fracción simple. Solamente existen 4 estructuras para fracciones simples. Aquí están, se las presento. Fíjense en la primera. En el denominador tengo un factor lineal. Es un polinomio, perdón, tengo un polinomio primo lineal. ¿Qué significa eso? No lo puedo factorizar más. Si él es lineal, ¿qué grado tiene? Grado 1. ¿Qué va en el numerador o qué expresión corresponde en el numerador? Tiene que ser menor grado que el denominador. Pues va una constante, porque una constante tiene grado 0. Entonces, esta señora es una fracción simple. Una variante de ella es que el polinomio denominador, que es lineal, su base es lineal, está repetido. ¿Qué significa que está repetido? Que está multiplicado varias veces por el mismo. Por ejemplo, 2 a la 3. ¿Cuál es el factor primo en esa expresión? 2. Y ese exponente 3, ¿qué significa? Que él está multiplicado 2 por 2 por 2. Eso es lo que significa ese exponente en esta expresión. Fíjense que la base de esa potencia tiene grado 1, que debe ir en el numerador una constante. La siguiente fracción simple es esta que les muestro. En el denominador tengo un polinomio cuadrático primo, porque si lo puedo factorizar, ya ella no es una fracción simple. Como esto es grado 2, ¿qué polinomio debe ir en el numerador? Un grado inferior, grado 1. Por eso lo expresamos con la forma ax más b, en el denominador ax cuadrado más bx más c. Y la cuarta forma de fracción simple es una variante de ella, significa que ese polinomio cuadrático primo está repetido, por lo tanto tiene ese exponente. Fíjense que la estructura como estructura para las fracciones es la misma. Si el polinomio es lineal, arriba va una constante. Si el polinomio es primo cuadrático, en el numerador va un polinomio de grado 1, ¿sí? Si el polinomio es lineal, pero repetido, arriba va una constante. Si el polinomio es cuadrático primo repetido, en el numerador va un polinomio de grado 1, ¿ok? Porque lo que hago es comparar lo que tengo en el numerador con la base de
de esa estructura que está en el denominador. Cualquier fracción que tenga una de estas 4 formas ya es una fracción simple, no la podemos descomponer más. Ya llegamos a la fracción irreducible. Entonces tienen que estar muy pendientes porque uno de los errores que ustedes cometen en este método es que te estás enfrentando a una fracción simple y te empeñas en descomponerla. No vas a poder, ya ella está simplificada, ¿sí? Otro error que ustedes suelen cometer en este método es que descomponen fracciones impropias. No podemos descomponer si la fracción no es propia, ¿ok? ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? Profe, si el denominador está elevado a la 4, por ejemplo, en el numerador tiene que estar elevado a la 3, o sea, un grado menos que el denominador siempre. No. Si el denominador está elevado a la 4, si esta n es un 4 y aquí adentro es un grado 1, siempre arriba va una constante. Si aquí esta n es un 4 y aquí adentro es cuadrático primo, es decir, cuando tú compruebas b cuadrado menos 4ac te da negativo, arriba va grado 1, ¿ok? ¿Sí? Esa es la estructura de la fracción simple. ¿Alguna otra pregunta? Ok, ahora, ¿cuál es el propósito de este método? ¿Qué es lo que nosotros buscamos? El propósito de este método es que una función que es racional algebraica, es decir, la división de 2 polinomios, nosotros la vamos a descomponer en una suma de fracciones más sencillas, por eso lo llamamos fracciones simples. Equivalente a ella, esto es muy importante. ¿Qué significa eso? Que si yo sumo las fracciones simples en las que yo descompuse esa expresión, me debe dar la fracción original, porque si no, no es válido, ¿de acuerdo? Entonces yo voy a descomponer una fracción racional algebraica en la suma de fracciones más sencillas. Y cuando yo lo desgloso en fracciones más sencillas, entonces yo ya lo puedo integrar o bien de manera directa, porque me van a salir en muchos casos integrales inmediatas, o bien aplicando alguno de los métodos estudiados, que vamos a ver que es básicamente sustitución trigonométrica, ¿ok? Entonces, o haces cambio de variable simple y es una integral inmediata, o te tienes que ir por sustitución trigonométrica dependiendo de lo que esté pasando, ¿ok? Ahora, ¿cómo enfrentamos este método? ¿Qué debemos hacer? ¿Cuáles son los pasos a seguir? Lo primero, si la fracción es impropia, siempre el primer paso es hacer la división larga de polinomios. No podemos aplicar Ruffini, tenemos que hacer división larga de polinomios. ¿Por qué no podemos aplicar Ruffini? Porque Ruffini está definido para divisor lineal, ¿ok? Después que hagamos la división larga de polinomios, el siguiente paso es aplicar el algoritmo de la división. Entonces ya sabemos, dividendo entre divisor va a ser igual al cociente más lo que me dio como residuo o resto entre el divisor. Si esta fracción, la nueva r de x entre q de x, se puede descomponer en fracciones simples porque no es una fracción simple, porque a veces dividimos y nos sorprendemos que encontramos ya aquí una fracción simple, pues entonces en ese momento, con esta señora, es que vamos a aplicar el proceso de descomposición en fracciones simples, ¿ok? Pero primero tenemos que pasar por dividir y aplicar el algoritmo de la división en caso de que la fracción sea una fracción impropia. Ahora, si la fracción es propia, pues aquí es más directo. ¿Qué hacemos? Lo primero, factoriza el denominador en factores primos. Dependiendo de cómo sean esos factores primos, si son solo cuadráticos
si son solo lineales, si están repetidos, si no están repetidos, o si es una combinación, porque a veces es una combinación, es que vamos a la parte 2, es que vamos a descomponer en fracciones simples. Y esa descomposición nosotros la vamos a hacer según como sean los factores del denominador. Entonces, según como sean los factores del denominador, pues aplicamos caso 1, caso 2, caso 3 o caso 4. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, si es lineal y no están repetidos, ¿cómo se descompone? Eso es una receta de cocina, eso se aplica y funciona, ¿ok? Si son lineales repetidos, ¿cómo se descompone? Y así. A veces es una combinación de los casos. Luego calculamos los coeficientes indeterminados, porque ¿qué significa eso? Yo voy a descomponer esa fracción en una suma de fracciones simples, pero yo no sé qué tengo que poner en el numerador para garantizar que la suma me dé la fracción original. Entonces, por eso trabajamos con unas incógnitas, A, B, C, D, E, que lo llamamos coeficientes indeterminados. En teoría, en quinto año del bachillerato, ustedes trabajan con este método, el método de los coeficientes indeterminados. Luego se integra cada fracción aplicando el método que corresponda, ¿ok? Entonces vamos a ir viendo ejemplos de cómo aplicamos estos pasos. Vamos a ver el primer ejemplo. El primer ejemplo corresponde al caso 1. Déjame mover esto para acá. En el caso 1, pues se trata de un denominador que se descompone en factores primos lineales diferentes. Es decir, Q de X es X más A por X más B por X más C, etc. ¿Cómo voy a hacer la descomposición? Voy a poner tantas fracciones como factores tenga, y como son factores lineales, en el numerador van constantes, ¿ok? Entonces vamos a ver cómo resolvemos este ejemplo. En el primer ejemplo dice, resuelva la integral de 5x cubo menos 3 entre x cubo menos x diferencial de x. La primera pregunta que me debo hacer es ¿cómo es esa fracción? Y yo veo que el grado del numerador es 3, igual que el grado del denominador, que también es 3. Por lo tanto, ese señor que está allí es una fracción impropia. Como es impropia, yo tengo que dividir usando división larga de polinomio, ¿ok? En uno de los videos que yo les publiqué está explicadito paso a paso cómo se hace la división en un ejemplo. Cuando yo hago la división, el cociente me dio 5, el resto me dio 5x menos 3, y entonces yo aplico ese algoritmo. La fracción 5x cubo menos 3 entre x cubo menos x, que es esta que tengo aquí, va a ser igual a 5 más el resto o residuo 5x menos 3 entre el divisor x cubo menos x. Ahora, agarramos esta señora que está aquí, 5x menos 3 sobre x cubo menos x. Fíjense que ella no cumple con ninguna de las 4 formas que definí como fracción simple. Y a ella le voy a aplicar la descomposición en fracciones simples. Para ello, lo primero que hago es factorizar el denominador. Cuando factorizo el denominador, pues saco factor común x y me queda x cuadrado menos 1, que es una suma por diferencia. Aquí hay un error, este signo es negativo. Y entonces eso se convierte en x menos 1 por x más 1, ¿sí? Por favor, aquí este signo es negativo. Este signo. Bueno, o en el otro paréntesis, ¿de acuerdo? Ya, déjame arreglar esto. Este signo aquí es un signo negativo. Ahí está. Ok. Entonces, una vez que yo he factorizado, analizo cómo son esos factores. ¿En cuántos factores pude descomponer el denominador? En 3. Uno es x. X menos 0 es un factor lineal. Su raíz es 0.
El otro factor, x menos 1, factor lineal, la x está elevado a la 1, su raíz es 1. El otro factor, x más 1, factor lineal, porque la x está elevado a la 1, su raíz es menos 1. Son 3 factores lineales diferentes, por lo tanto van 3 fracciones. En la primera, el denominador x, en la segunda, el denominador x menos 1, en la tercera, el denominador x más 1. ¿Qué tengo que poner en cada numerador? Una constante. Como no sé qué constante, yo pongo unas letras. Entonces esto se convierte en a sobre x más b sobre x menos 1 más c sobre x más 1. Estas 3 fracciones, cuando yo las sume, me deben dar igual a 5x menos 3 sobre x cubo menos x. Entonces yo voy a trabajar este segundo miembro. Saco el mínimo común múltiplo. El mínimo común múltiplo, si todos los factores son diferentes, es el producto de ellos 3. El método de descomposición en fracciones simples se basa en el mínimo común múltiplo para sumar fracciones. ¿Qué te dice el mínimo común múltiplo? Tomamos los factores comunes y no comunes con el mayor exponente. No pierdan eso de vista. Entonces aquí, como son todos factores distintos, el mínimo es el producto de ellos 3 y sacamos nuestra cuenta. X por x menos 1 por x más 1 dividido entre x me da x menos 1 por x más 1 que lo multiplico por a. Lo mismo, x por x menos 1 por x más 1 dividido entre x menos 1, pues me da x por x más 1 que lo multiplico por b. Y finalmente, x por x menos 1 por x más 1 dividido entre x más 1 me da x por x menos 1 que lo multiplico por c. Ahora fíjense, los dos denominadores son iguales porque yo lo trabajé intencionalmente para que fueran iguales. Para que esas dos fracciones sean iguales, ¿qué debe ocurrir? Que los numeradores sean iguales. Entonces ahora igualamos los numeradores. Igualar esos numeradores nos va a permitir calcular esos coeficientes indeterminados. Nos va a permitir calcular quién es A, quién es B y quién es C. ¿Ok? Entonces yo igualo esos numeradores. ¿Y qué pasa aquí con esos factores lineales? Aplicamos cualquiera de estas dos propiedades que vimos de igualdad de polinomios. Si este polinomio es igual a este polinomio, pues hay dos cosas que yo sé que se cumplen. El valor numérico de uno debe ser igual al valor numérico del otro para el mismo valor de la variable. La otra opción, los grados son iguales, los coeficientes son iguales. Cuando se trata de factores lineales, irnos por la opción del valor numérico es muy fácil, porque las raíces de ese polinomio, de esos factores lineales, anulan la expresión. Y entonces yo puedo obtener la cuenta fácilmente. Entonces, ¿qué significa eso? Que yo agarro 0, x igual 0, que es la raíz para x, y lo sustituyo en este lado de la igualdad y en este lado de la igualdad. 5 por 0 me da 0, ¿qué me queda? Menos 3, que es lo que tengo aquí. Sustituyo 0 aquí y 0 aquí. ¿Qué me queda? 0 menos 1 multiplicado por 0 más 1. Me da menos 1 multiplicado por a, que es lo que tengo aquí, me va a dar menos a. 0 por toda esa expresión me anula el término y 0 por toda esa expresión me anula el término. Entonces, una forma rápida de obtener el valor de la constante A es utilizando las raíces de esos factores lineales. Hay profesores que dicen es el método de los anuladores. ¿Por qué le llaman método de los anuladores? Porque cuando sustituyo la raíz me va a dar 0 y cualquier número multiplicado por 0 ya sabemos que da 0. Ese mismo procedimiento lo repito con 1. Entonces, 5 por 1 menos 3 me da menos 2. Meto 1 aquí donde está la x, esto da 0. Meto 1 aquí donde está la x, esto da 0, pero cuando meto aquí 1 me da 1 más 1, 2 por 1 por b,
me da 2b, por eso es que b vale 1. Y de igual manera con menos 1. Hacemos el mismo procedimiento en ambos miembros. Obtenemos que a vale 3, b vale 1 y c vale menos 4. Sustituimos esos valores en la fracción que habíamos descompuesto. Por lo tanto, sabemos que 5 menos 3 sobre x por x menos 1 es igual a 3 sobre x más 1 sobre x menos 1 más menos 4 sobre x más 1. Vamos a parar aquí porque ya se nos está acabando el tiempo y vamos a la siguiente sesión.